Buenas tardes, mi nombre es Keili Pitalo Arrieta y hoy voy a estar dándole respuesta a las preguntas orientadoras. Empezamos con la primera, que es ¿cómo proyectaste la intencionalidad pedagógica de la experiencia, reconociendo los intereses, saberes previos y características del niño o la niña con quien desarrollaste la experiencia? Bueno, la intencionalidad pedagógica de la experiencia se proyectó a través de la observación y reconocimiento de los intereses. Antes de la experiencia, observé y reconocí los intereses y preferencias de los niños y niñas, lo que me permitió seleccionar un texto que se ajustara a sus necesidades y gustos. Evalué los saberes previos de los niños y niñas sobre el tema del texto, lo que permitió adaptar la experiencia a su nivel de comprensión. La segunda pregunta es, ¿qué experiencia de aprendizaje utilizaste para favorecer tanto el lenguaje verbal como el no verbal? Para esto leí el texto en voz alta, utilizando diferentes tonos y expresiones faciales para la reflexión y la discusión. Se crearon dibujos inspirados en el texto, lo que les permitió expresar sus pensamientos y sentimientos de manera no verbal. Y para finalizar, los niños y niñas dramatizaron parte del texto, utilizando su lenguaje corporal y verbal para expresar los personajes y las acciones. Estas experiencias de aprendizaje permitieron a los niños y niñas desarrollar habilidades de lenguaje verbal y no verbal como la comunicación efectiva, la creatividad y la expresión emocional. La tercera pregunta es, ¿qué recursos, materiales o mediadores utilizaste para apoyar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal? ¿Fueron efectivos? Bueno, en mi experiencia pedagógica de lectura compartida utilicé recursos, materiales y mediadores como libros de cuento para fomentar la lectura y la comprensión, imágenes para apoyar la comprensión del texto, preguntas y comentarios para estimular la discusión y la reflexión. Esos recursos fueron efectivos en la medida en que permitieron a los niños y niñas participar activamente en la lectura, desarrollar habilidades de comprensión y vocabulario, fomentar el gusto por la lectura. La lectura infantil les permite a los niños aprender a distinguir sobre el bien y el mal, la importancia de los dioses, villanos, héroes, como también hadas y princesas. Mi nombre es Mónica Juliet Bautista Jaimes. Daré respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo promoviste la expresión libre del niño o niña, tanto verbal o no verbal, a lo largo de la experiencia pedagógica que viví? Bueno, promoví la experiencia libre de los niños a través de actividades de juego libre y expresión, preguntas abiertas y reflexivas para fomentar la experiencia verbal. También se tuvo en cuenta espacios y recursos para la expresión creativa y artística. Quinta pregunta, ¿qué aspectos de tu propia práctica como docente podría mejorar? Bueno, para favorecer aún más el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños, como docente de mi práctica, pues tuve 3 aspectos a mejorar, que fue la proporción más de oportunidades para la expresión creativa y artística. Utilicé más, debí también utilizar más recursos tecnológicos y digitales para fomentar el lenguaje verbal y no verbal. También crear un ambiente más exclusivo y acogedor para todos los niños. La sexta pregunta, ¿en qué medida logré establecer un ambiente que fomenté la interacción en la literatura? Bueno, pues a través de la experiencia tuve
que tener en cuenta la expresión a través de lenguajes artísticos y del juego en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. Bueno, logré establecer un ambiente que fomentara interacción teniendo en cuenta la literatura y la expresión. A través de diversos lenguajes artísticos, el juego que se desarrolló del lenguaje verbal y no verbal a través de actividades en grupo, colaborativas. También tuve en cuenta la lectura de cuentos y narraciones. Y por último, también y más importante, tuvimos las actividades de arte y expresión creativa. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Karen Mariana Rojas Fajardo, estoy haciendo la licenciatura en Pedagogía Infantil en AMNAT. Nos encontramos acá con el niño Isan Zuluaga Castellano junto a su mamá Sara Castellano. Podemos ver que está experimentando el juego, es un niño que tiene año y medio, por lo cual aún no habla, y saber que el lenguaje no siempre es verbal, en este caso son gestos, gritos, sonrisas, llanto. En este momento Isan está muy feliz, ya que es un nuevo juguete. En esta edad los niños, como pueden ver, experimentan demasiadas cosas, empiezan a explorar ya todo lo que ellos ven alrededor, quieren saber por qué funciona, el por qué hace un ruido, el por qué se mueve. Bueno, aquí surge la primera pregunta, que es: ¿qué aprendizajes personales y profesionales has obtenido sobre el desarrollo del lenguaje infantil a partir de esa experiencia? Entonces, en este momento aprendí que el lenguaje no solamente es verbal, ya que, como ven, Isan se manifiesta por medio de gestos, eh, incluye múltiples formas de reconocer y ser valorados. Y como docente en formación, comprendí que la importancia que tiene escuchar activamente y generar ambientes que permitan que el niño se pueda expresar desde su iniciativa. La siguiente pregunta dice que: ¿qué estrategia usaste para crear un ambiente seguro y estimulante que favoreciera la expresión del lenguaje verbal y no verbal? En este momento utilicé la estrategia basada en la escucha activa, la validación emocional y la disposición de un espacio ordenado, accesible y lleno de materiales activos como son los juguetes. Pueden ver que tienen demasiados, y pues también establecí normas simples de respeto mutuo. Cordial saludo, mi nombre es Andrea Caterina Espinosa López, estudiante de licenciatura de Educación Infantil de la UNAD. Bueno, para dar continuidad a las preguntas, en este caso elegí las 7 y la 10. En las 7, ¿cómo valora el impacto de la experiencia en el desarrollo del lenguaje corto y a largo plazo de los niños y niñas? ¿Qué aspectos del proceso podría mejorar para seguir promoviendo este desarrollo y aprendizaje? Bueno, creo que la experiencia que vi con los niños fue muy enriquecedora, ya que tanto a ellos les aporté un buen aprendizaje, tanto como a mí. Me di cuenta que al crear un ambiente acogedor y seguro, los niños se sintieron cómodos para expresarse de manera libre y espontánea. A corto plazo vi cómo los niños desarrollaban un vocabulario más amplio y complejo, y cómo su confianza en la comunicación verbal y no verbal aumentaban significativamente. Me encantó ver cómo se animaban a compartir sus historias y experiencias con el grupo y cómo se apoyaban mutuamente en el proceso. A largo plazo, creo que esta experiencia sentará las bases para que los niños desarrollen habilidades de comunicación efectivas y una mayor confianza y una capacidad para expresarse en diferentes contextos. Me imagino que en el futuro serán personas capaces de comunicarse de manera clara y efectiva, y que podrán expresar sus ideas y sentimientos de manera significativa y auténtica. En cuanto a lo que podría mejorar, creo que sería incorporar más las oportunidades para que los niños tomen decisiones y lideren actividades. Me gustaría darles más autonomía para que puedan desarrollar habilidades de liderazgo y tomar responsabilidad por su propio aprendizaje. Bueno, en la pregunta número 10, ¿qué estrategia usé para crear un ambiente seguro y estimulante que favoreciera la expresión del lenguaje verbal y no verbal? Bueno, para crear un ambiente seguro y estimulante que favoreciera la expresión del lenguaje verbal y no verbal, utilicé varias estrategias que me permitieron conectar
con los niños y fomentar su confianza. Entre ellas me tomé el tiempo para preguntarles cómo se sentían, utilicé la información para planificar actividades y crear un ambiente que se adaptara a sus necesidades, establecí rutinas y rituales diarios para crear un sentido de seguridad y previsibilidad, desarrollé actividades al juego libre, como el juego a la pelota, eh, les pedí que consiguieran materiales reciclados, ya fuera en su casa, por ejemplo, cartón, botellas, para realizar actividades creativas y así potenciar su proceso de aprendizaje. Utilicé colores para que realizaran figuritas, cada uno elevara su imaginación y creatividad y así conocer los aspectos y necesidades de cada uno. Muchísimas gracias.